Muy buenas, mi nombre es Antonio Hernández y bienvenidos a esta sala polivalente del Espacio Cultural Ayuntamiento Viejo de la Villa Mariana de Candelaria. Aquí tenemos la exposición Art Swarovski Tributo al Jazz, que así es como firmo yo mis retratos. Vamos a ver un viaje, yo diría que alucinante para las personas, porque trato de reflejar en 12 notas, que así es como existen, solamente existen 12 notas en la combinación de la música. Cualquier canción que podamos oír, cualquier composición, tiene la combinación de 12 notas. Si vamos al piano, vamos a encontrar 5 teclas negras y 7 teclas blancas, con diferentes distribuciones de diferentes octavas. Pues eso es lo que yo hice aquí, basado en un libro de Quincy Jones, que habla sobre las 12 notas de la creatividad y de su propia vida. En cada cuadro vamos a ver una frase importante que refleja cada personaje, desde la nota Fa, porque no va a empezar en Do como sería normal, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, no, va a empezar en Fa con una especie de ciclo de quintas, y más adelante voy a explicar por qué hice esta distribución en esta fabulosa sala. Así que vamos a introducirnos en un mundo apasionante donde el jazz y sobre todo la representación plástica van a estar a la orden del día. Comenzamos este viaje maravilloso por la historia del jazz, representado a través de estos retratos que a mí me han colmado de satisfacción, y aparte de un trabajo prolijo durante 5 años de investigación por la historia del personaje en función de la historia que ha aportado jazzísticamente. Aquí tenemos a Thelonious Monk. Thelonious Monk yo lo llamo el gran sacerdote del bebop. El bebop fue un movimiento musical y cultural de los años 40, 50 y 60. Él es uno de los grandes representantes de ese bebop, junto con Miles Davis, junto con Charlie Parker, junto con Dizzy Gillespie, junto con Mary Lou Williams incluso, que ya la tendremos en el futuro, cuando explique en uno de sus retratos toda la evolución de la historia del jazz. Thelonious Monk aquí aparece con una frase muy interesante, que es: haz lo que no se haya hecho nunca. ¿Por qué puse esa frase? Sencillamente porque él hizo una cosa que no hicieron los demás, que es estructurar una serie de composiciones con una armonía totalmente diferente. Era una persona que fue incomprendida en su época. De hecho, le quitaron incluso el carnet de músico de la ciudad de Nueva York, del sindicato. Luego se lo concedieron otra vez, pero gracias a la baronesa Nika, una baronesa importante, protectora de todos los músicos de la época de jazz, le dieron otra vez el carnet y pudo otra vez realizar su actividad como músico profesional. Él incluso se juntaba con Mary Lou Williams en su apartamento de Manhattan, y allí desarrollaron este tipo de música, movimiento musical que se caracteriza principalmente por la improvisación de escalas que no tienen nada que ver con lo anterior que existía dentro del movimiento jazzístico y de la música popular americana. Él era un gran estratega en sus composiciones, y sobre todo uno de los estándares más importantes que tiene se llama Around Midnight, cómo no, alrededor de la medianoche, que fue interpretado por el grupo musical que siempre me acompaña en todas las exposiciones que yo hago, y en las cuales yo dediqué un poema en el que se titula El gran sabio, digamos, del bebop, en donde yo describo sus andanzas como músico profesional. Aquí el trabajo que hice fue un trabajo de técnica sepia. Todo este trabajo de dibujo se llama técnica seca,
Se trabaja en sepia con una especie de polvo marrón, donde con una especie de difumino, es un difumino que va extendiendo y se va construyendo capas. Aquí trabajé sobre todo el personaje y sobre todo su mirada. La mirada, el que venga a ver este cuadro, cualquier ángulo donde esté definido, va a ver la mirada de Thelonious Monk diciendo, ¿y ahora qué? Como diciendo, haz lo que no se haya hecho nunca. Thelonious Monk. Un poema realizado y dedicado por mí, dedicado al gran Thelonious Monk. Se llama El gran sacerdote del bebop. A la medianoche, el gran sacerdote, sentado a la sombra de su pensamiento, contempla la chispa de su genialidad, la armonía inventada que danza en el aire. Supiste llevar el peso del rechazo, la incomprensión de almas cerradas, individualista, iconoclasta hasta la médula, vistiéndote de sombreros que brillan como estrellas en la noche neoyorquina. Tus manos enormes, cálidas como la brisa de verano, se deslizan en el teclado con una versatilidad que desafía el tiempo, ligereza de un sueño que nunca acaba. Cantos en la iglesia, liturgia musical que reverbera, coloreada en jam session, donde el alma se funde con el cosmos. Nueva York te espera, te ofrece de nuevo tu carné de libertad. Sonríe, Nika, fiel baronesa de tus melodías, regalando a la esperanza la arquitectura de tu arte sonoro, un cosmos de improvisaciones que rayan en la obsesión. El reloj da las 12 y tú, Thelonious Monk, te haces inmenso en la poesía del jazz universal, un eco que nunca se apaga, un canto eterno en la noche estrellada. Bueno, aquí tenemos al segundo retrato, que es la nota Do. Empezamos en Fa, ahora esta es Do, la primera nota de la escala. Y tenemos al maestro Ron Carter, el único vivo que tiene 87 años, todavía sigue de gira por todo el mundo y es un contrabajista excepcional. Ha grabado tiene registrado discográficamente unos 500 versiones, incluso desde Miles Davis hasta la época actual. Comenzó primero con el cello y luego con el contrabajo. Y hay una frase muy interesante que está colocada que se llama establece tus puntos de referencia. ¿Por qué de alguna manera pongo esta frase? Porque hay una anécdota muy interesante a nivel histórico en la cual cuando él tenía 14 años y era chelista, se presentó una prueba en Houston, en Texas, con Leopoldo Stokowski de director, un famoso director que ya murió, y habló con el señor Carter y le dijo, mire, usted no tiene aquí cabida en esta orquesta ni en la música clásica. Él se enfadó muchísimo, volvió a Nueva York y se introdujo en el mundo del jazz y hoy lo tenemos como uno de los referentes vivos más importantes de todo el mundo. En cuanto a la técnica, empleo la misma técnica, es técnica sepia, técnica seca, y aquí trato un poco de ver cómo él establecía a nivel fotográfico la mirada hacia arriba, cómo está pidiendo un poco digamos, irse hacia arriba como van casi todos los músicos cuando improvisan, ¿no? Se va un poco hacia lo supremo, ¿no? Hacia llámese Dios, la nómada o cualquier energía superior que establece ese criterio en ese momento de la improvisación. Y aquí lo tenemos con su mástil, sus 4 cuerdas de contrabajo y su manera típica de articular con sus dedos tan grandes una mano espléndida, donde a mí me llamó mucho la atención sobre todo la pose, ¿no? Es una de las referencias más importantes de los jazzistas y es el único vivo que hay de los 12 retratos que he realizado y que se pueden ver en esta magnífica sala que vamos a estar expuestos aquí hasta el 12 de enero del 2025. Bueno, aquí tenemos a la nota Sol. Hemos hecho Fa, Do, Sol y corresponde ahora a un gran músico, un gran intérprete de la trompeta
y yo lo pinté, lo dibujé con el fliscorno, un fliscorno concretamente Jessen que tocaba él en su ya última etapa como músico de jazz. Él es Clark Terry. Hablar de Clark Terry es una leyenda del jazz. Fue profesor incluso de Quincy Jones cuando este tenía 14 años. Clark Terry fue el primer trompeta y fliscorno de la Count Basie Orchestra, una orquesta emblemática de la época. Y este hombre, yo le puse la frase: comparte lo que sabes, porque hasta última hora murió con 94 años. Estuvo compartiendo siempre y dando clases y apoyando a la gente joven. Hay un documental, creo que en Netflix, que se llama Keep You On, creo que se titula así, en la cual él habla con su mentor. De alguna manera él fue mentor de un chico también ciego, pianista, de jazz, Justin se llama, y con Quincy Jones, que fue su alumno anterior, ¿no? Y hablan un poco de la importancia del apoyo importante generacional a través del jazz, ¿no? Podemos decir que Clark Terry tenía una cosa importante, que era sinestésico. ¿Por qué digo esto? Porque él cuando tocaba y oía música veía colores, igual que Quincy Jones. O sea, eran coetáneos, y Justin también. Hablan un poco en ese documental de esa historia de la sinestesia, que es muy importante, sobre todo a nivel de los músicos, ¿no? Cómo el tema distinguían los colores de las notas. Cuando tocaban una melodía, lo diferenciaba un amarillo, un azul, un verde, es decir, era una cosa bastante increíble, ¿no? Y es una persona, comparte lo que sabes, lo puse también porque él nunca cobró $1 por las clases que dio. Nunca cobró $1. Fue todo siempre muy altruista. Y eso hay que quitarse el sombrero en un personaje con ese nivel artístico, musical y sobre todo personal. Al final ya murió un poquito ciego, tenía un poco de diabetes, le atacó un poco a la vista, pero yo lo quise retratar por la importancia que aportó al movimiento jazzístico de la época, ¿no? Era un señor en todas sus reglas, ¿no? Bueno, aquí tenemos a la nota re, John Coltrane. Hablar de John Coltrane es hablar de la historia del jazz en mayúsculas, creador del movimiento del bebop también. De alguna manera intenté representarlo ensimismado, con los ojos cerrados, en una improvisación donde él realmente se va a lo supremo. De hecho, tiene un Love Supreme, es uno de las obras maestras que él compuso junto con Blue Train, el tren azul, donde él habla un poco de salirse un poco de esa tendencia que había de los jazzistas de tocar con una escuela determinada, ¿no? Aquí yo le puse un rosetón, que es una rueda donde él desarrolló ese concepto de improvisación, como una especie de geometría sagrada, ¿no? Porque él basaba principalmente, seguidor de Einstein, hay que decirlo, de la teoría de las esferas de Kepler, en fin, una serie de investigadores que él entraba en esa dinámica y veía la música como algo global, de una parte global, ¿no? Aquí yo le puse este rosetón porque fue un regalo que le hizo a un amigo de él, que era también un flautista y saxo tenor en San Francisco. Le regala este rosetón y lo mantiene ahí de alguna manera a nivel histórico, ¿no? Y quise de alguna manera reflejar ese momento, impactar ese momento en el que él está ensimismado improvisando con su saxo Mark VI, ¿no? Puse mejora el hemisferio izquierdo de tu cerebro porque él es uno de los representantes que desarrolló la parte izquierda del cerebro. A mí, como estudioso también del cerebro, me interesan mucho las dos partes, tanto la parte emocional, que es el derecho, y la parte lógica, matemática del izquierdo. Él trabajó mucho con esto, a nivel de Einstein, como hemos hablado, y me interesó mucho el trabajo que hace. Hay un libro muy interesante que yo lo recomiendo que se llama
el jazz de la física, que fue de alguna manera escrito por un seguidor del saxofonista tenor, es un físico que vive en la ciudad en Manhattan, vive en Nueva York, y trabajó un poco sobre la historia de unificar la música de John Coltrane con la música de las FRS. Es una cosa bastante interesante, ¿no? Y de alguna manera él fue el creador de este, digamos, movimiento donde en África se le venera como santo, y también tiene una iglesia también en Estados Unidos. Muy poca gente lo sabe, pero lo veneran como santo. Bueno, aquí estamos con Billie Holiday. ¿Cómo no? Reconvierte tu dolor en propósito. ¿Por qué esta frase? El que pueda de alguna manera sumergirse en la vida de Billie Holiday sabrá que tuvo muchas vicisitudes, desde encarcelada por drogas, con enfrentamientos, defensora de los derechos sociales sobre todo, y de su raza, ¿no? Es importante. Ella decía que nadie canta la palabra hambre como yo, y realmente era así. Ella desarrolló un tipo de técnica vocal en esa época en la cual imitaba a Louis Armstrong y Lester Young, su íntimo amigo saxo tenor, que coincidieron en la orquesta de Count Basie cuando ella cantaba. Tiene el apodo de Lady Day, porque de alguna manera decía Lester Young, a ver qué es lo que comentamos aquí, que esto es un mundo muy masculino y tenemos una señora al lado. Y de ahí viene un poco esa pequeña historia, ¿no? Yo la quise retratar, también es en técnica sepia, pero la quise retratar con dos gardenias blancas. ¿Por qué? Porque cuando se fotografiaba era un símbolo para ella de humildad y pureza. Esa pureza que de alguna manera que quería reflejar en su propia vida con esa imagen. Y esa mirada penetrante, y además su tez, era una mujer muy guapa, con su traje de noche, sus sortijas, y quise retratar de esa manera. Incluso yo la cogí como cabeza de cartel para el anuncio de Art Swarovski Tribute al Jazz, porque para mí representa también un reconocimiento a la feminidad, ¿vale? Que está muy de moda ahora en un mundo muy masculino como el del jazz y el de la vida cotidiana, y como defensa también de la propia mujer y lo creativo que puede ser la mujer. Hablando de feminidad, y que anteriormente hablábamos de Billie Holiday, vamos a hablar ahora de Mary Lou Williams. Mary Lou Williams, una pianista increíble, compositora, arreglista. Yo puse el poder de que te subestimen, porque así realmente fue en esa época. Ella, de alguna manera, fue una de las representantes dentro del movimiento jazzístico de los años 40, 50 y 60, pianista excelente, donde incluso hizo arreglos para la orquesta de Duke Ellington, pero no salía en los créditos y en los programas porque era mujer, evidentemente. Entonces, a mí me atrajo mucho esa historia, y por eso la he reflejado en este retrato, en la cual se puede ver su peinado años 40, años 50, una señora muy elegante, muy guapa, donde realmente tiene unas versiones increíbles, incluso versiona en el piano el Round Midnight de Thelonious Monk, impresionante, y tiene unas composiciones sobre los signos zodiacales, muy interesantes, que yo recomiendo de que lo escuchen, porque no tiene desperdicio. Mary Lou Williams tenía una estrecha relación de amistad con Thelonious Monk, y en su apartamento de Manhattan se juntaban los dos para crear ese tipo de música de la época. Con él empezó todo. ¿Por qué digo esto? Porque este es el origen del movimiento jazzístico de la época. Él es Alcide Yelo Núñez. Yelo es el nickname por su tez amarilla de la época. Había un protagonista de cómic que en la época salía gráficamente con una tez amarilla, y él tenía su cara más o menos
de ese mismo color, ¿no? ¿Por qué digo de que con él empezó todo? Con Alcide Yolo Núñez, de origen de padres isleños, de Canarias, emigraron en 1777-78, partieron hacia De la Cruz Island, se establecieron en la cuenca del Mississippi. Crearon en Barataria y en varias zonas una colonia de canarios que actualmente es parroquia de San Bernardo, a pocos kilómetros de Nueva Orleans. Ahí todavía preservan las décimas, el potaje. Algunos hablan todavía español, aunque ya realmente hay pocos, porque hay poca gente de bastante edad avanzada que han ido falleciendo, ¿no? Digo esto porque la nota así y pongo hay que ir para saber, porque él fue uno de los promotores que participó en la primera grabación de jazz que se conoce de 1917, de la original Dixieland Jazz con doble S Band, liderada por el zurdo cornetista Nil La Roca. Allí grabaron dos temas importantes, uno de él, que se llama Library Step Blues, y otro de la propia banda, que se llama Original Dixieland One Step. Esos dos temas, que era una banda de blancos, curiosamente, con esos dos temas se hicieron famosos. Lo que pasa es que él abandonó la banda y luego fundó los Louisiana Five, se fue a Chicago y luego regresó a Nueva Orleans y murió con 50 años en su ciudad natal, San Bernardo. Lo típico de esto es que empiezo a tirar del hilo, porque a mí me gusta mucho la etnomusicología, y contacto con su bisnieto, que se llama Robert Núñez. En este caso Robert Núñez, porque en el idioma anglosajón se pierde la ñ. Y en este caso contacto con su bisnieto, que toca la tuba en la Orquesta Filarmónica de Luisiana, concretamente. Y me comenta que todavía tiene el clarinete de su bisabuelo, algunas partituras, incluso es una historia muy bonita, en la cual, por eso, su cara está digamos, en la publicidad de Art Swarovski Tributo a Jazz, porque con él fue el origen de empezar el movimiento jazzístico. Así que los canarios tienen que conocer la historia de cómo la emigración participó en el descubrimiento del jazz de la música popular americana. La trompeta del son montuno. El sonido de tu trompeta se quebró un día de otoño, como las hojas muertas, musitando el adiós sin avisar, como una melodía que se apaga. Mangui, ya no escucharemos esas bromas y risas dibujadas en tu cara, expectante en conversaciones populares. Don Roque, te fuiste demasiado temprano, tu lirismo, la arquitectura armónica y rítmica de tus composiciones quedaron huérfanas. Tus creaciones suenan flexibles, elegantes y trascienden tu alma. El vaivén de tu música traspasa los poros de la epidermis, sabiendo conjugar a base de materia prima, de mejunje y de mestizaje sonidos exquisitos en tu hacheré, conciliando el equilibrio, enarbolando la bandera de libertad, siempre fiel a tu esencia, creaste un colofón de integridad humana, mente ligada a la música y cultura canaria, bebiste de lo clásico popular, trascendiendo al jazz latino y son cubano, tu otra patria. A ti, amigo, del alma, tu legado y tu impronta sigue vivo en nosotros. Esto es un poema que yo escribí a mi amigo del alma. Quincy Jones decía de su amigo Ray Charles que era su hermano de diferente madre. Yo digo lo mismo de Mangui, ¿vale? Hermano de diferente madre. Digo esto porque Manuel Ángel Lorenzo Alegría nos conocimos un día que teníamos nosotros, creo que entre 10 y 12, no recuerdo muy bien, pero creo que teníamos 10 o 11 años en su ciudad natal, en Los Silos, cuando yo tocaba en una orquesta que se llamaba Bahía Blanca y él en una orquesta que se llamaba Urania. Ya destacaba como trompetista y como arreglista. Allí nos conocimos y creo que fue un viaje apasionante. Se fue, nos dejó en el 2019, pero dejó detrás un legado importante de música, de amistad y sobre todo yo le puse, comprende el valor que tienen las relaciones, porque era capaz de aglutinar a un murguero, un músico de jazz, un músico clásico, un músico de folclore
y realizar un trabajo discográfico es sacar una maravilla. De hecho, yo tuve la gran suerte de participar en su último trabajo discográfico, Mestizo, donde yo también escribí el prólogo y la historia de Mestizo. Él dedicó incluso al Alabama Dixieland, el grupo que yo lideraba, un tema que se llama de Nueva Orleans, de Canarias a Nueva Orleans concretamente, y le estaré siempre eternamente agradecido por sobre todo su persona, lo que vivimos con él y el recuerdo que nos ha dejado aquí, siendo un líder máximo, aparte de que era compositor, director, músico exclusivo de trompeta, sobre todo el jazz latino, donde era un líder máximo de nuestro, yo diría no de Canarias, sino de nuestra nación, de España. Y para él, de alguna manera, quise hacer ese homenaje, metiéndolo en los 12 importantes retratos del jazz, ya por la apuesta personal y de alguna manera por lo que contribuyó a la música canaria y a la música española como jazzista. Bueno, aquí tenemos a Art Farmer. Yo le puse, estate preparado, siempre preparado para una gran oportunidad. ¿Por qué digo esto? Porque era una persona y un músico muy preparado. Cuando digo muy preparado, no destacaba solo por la faceta como jazzista, sino que era una persona con una vasta cultura artística, musical y también histórica, porque a él le gustaba mucho seguir el impresionismo francés, a Monet, a Cézanne, y a él le enfadaba mucho cuando lo trataban por la noche por ser una persona de color, por ser una persona negra, lo trataban como algo secundario, ¿no? De hecho, muchas veces en la bibliografía de Quincy Jones, de las 12 notas, ellos hablan de que tenían que soportar palabras como para ti no hay comida, negrata. Y digamos, ese cuño que estableció esta gente se le quedaron en el alma, ¿no? Y entonces aquí lo he retratado tocando a las 7, comenzando la jam session, se ve el reloj un poco a las 7, con su fliscorno excepcional, y él era muy amigo de Benny Golson, un saxofonista tenor, que la audiencia lo conocerá porque aparece en la película de Steven Spielberg, La Terminal, de Tom Hanks, donde el protagonista lo que va a buscar es una firma de una fotografía estelar que había en Harlem en esa época, en 1968, creo, de un fotógrafo famoso. Entonces, aquí lo retraté tocando, sobre todo me llama mucho la atención, al ser músico yo, digamos, dentro de trombonista, me llama mucho las facciones de la cara, los músculos, el sudor cuando está tocando en una nota aguda. Esto lo quise reflejar en ese momento de este retrato, también realizado en sepia. La mayoría son retratos en sepia porque a mí me aporta el tener los pies en la tierra, como artista plástico. No solo ya como músico que se va arriba, como lo que hemos hablado y comentado con Ron Carter, buscando la inspiración, sino también el que te deje los pies en la tierra, ¿no? que te dejen en el mismo sitio, ¿no? Es decir, de forma tangible, no intangible. Y es uno de los retratos que a mí me llamó mucho la atención, sobre todo por la formación cultural de este músico muy increíble. Tiene una versión, yo la recomiendo, que la oigan, de Starling by Starling, que es un estándar de jazz. Los estándares de jazz son como la música de la música clásica, es decir, la música jazz son estándar, que se han establecido por la música de películas, musicales de Broadway, compositores como Gershwin, su hermana Ira Gershwin, en fin, hay una serie de compositores muy interesantes que han desarrollado esos estándares y que los músicos en la jazz session lo tienen como algo estructural para improvisar. Bueno, aquí tenemos al maestro, al gran maestro de maestros, el maestro, vuelvo a repetir, valga la redundancia, Quincy Jones Jr. Le coloqué la frase: reconoce el valor de la vida. Estuvo a punto de morir 4 veces. Desgraciadamente murió hace poco, el 3 de noviembre, en su casa, en su chalet de Bel Air, en Los Ángeles.
nos deja un gran músico, gran maestro, pero sobre todo un líder, con la palabra en mayúscula. ¿Por qué digo esto? Esta exposición está basada en este libro concretamente. 12 notas sobre la vida y la creatividad de Quincy Jones. Cuando yo leí este libro, me impactó tanto porque no es un libro de música. Parece que es un libro de música, pero es un libro de asertividad, es un libro de resiliencia, es un libro de cómo él, a través de 12 capítulos, desarrolla su propia vida y cómo, siendo pobre de un suburbio del sur de Chicago, se ha convertido en uno de los líderes, compositor, director de orquesta, productor, más de 38 nominaciones a los Grammy, 28 Grammys. Vamos a hablar de una figura estelar. Y aquí, en estos capítulos, yo bebí de la fuente de todo esto que pueden ver ustedes a través de todos estos personajes que yo he pintado. Porque me llamó mucho la atención cómo él habla de su resiliencia, cómo él habla de su trabajo, cómo habla de la humildad. Él habla aquí en este libro de que él, siguiendo los consejos de la gente mayor, de los músicos mayores, él llegaba a un sitio y hablaba con los camareros, con los cocineros. Él hablaba de unificar el tema de la música con el tema de la comida. Él decía, por ejemplo, que en los niveles acústicos el violín sonaba igual o era como el limón a nivel gustativo. Él utilizaba esas referencias, ¿no? Él desarrolló esa capacidad para poder seguir adelante. Una persona que le prohibieron hacer música con música de películas por ser negro en esa época. Sí, es verdad. Él habla de eso, de la dificultad que tuvo, aunque luego hizo El color púrpura y varias composiciones de películas, de música de películas. Él tuvo ese proceso en el cual no lo dejaban a los negros hacer ese tipo de composiciones, cómo lo llamaban negrata, cómo de alguna manera influyó en ese concepto, ¿no? Cómo estaba en contra de que los jóvenes actuales del hip hop hablaran de esa palabra negrata, no teniendo el conocimiento de todo lo que sufrieron en su raza. Creador del Museo Contemporáneo de Música y de alguna manera mentor de las generaciones futuras. Él cogía a toda la gente de los músicos que destacaban en jazz y los becaba y los llevaba a Estados Unidos y los presentaba en diferentes festivales. En fin, una celebridad en la cual yo, cuando abordé este retrato, quise dibujar la mirada, su mirada penetrante, ¿vale? Y sobre todo su capacidad de liderazgo. Aquí incluso lo dibujé con una especie de cicatriz. Con 14 años tuvo una aneurisma cerebral y dejó de tocar la trompeta, porque hemos hablado de Clark Terry, que era su mentor, pero nunca dejó de estar como padre e hijo, profesor, pupilo, ¿no? Y es una historia muy bonita que yo recomiendo incluso que se lean, porque esto no es un libro de música, es un libro de resiliencia, un libro de captar la energía del ser humano y cómo de alguna manera a través de la música él pudo retratar su propia vida. Aquí tenemos al sonido Sinatra. ¿Por qué digo el sonido Sinatra? Porque este señor, George Roberts, trombón bajo de Los Ángeles, aparte de estar como trombonista en la orquesta de Stan Kenton, una orquesta maravillosa, fue trombonista de la orquesta de Frank Sinatra, con todas las grabaciones. Yo le puse evita la parálisis por análisis. Era una persona tan jovial que no pensaba cuando tocaba, que eso es muy importante. Es decir, su instrumento era su propia prolongación de su cuerpo, que es lo que se trata, de hacerlo difícil fácil. Entonces él, cuando tocaba, imitaba el sonido, el lirismo que tiene Sinatra, que mucha gente se preguntará, ¿por qué lo llaman la voz a Sinatra? Pues sencillamente porque él hacía una cosa muy difícil, que era
cantar como cuando hablaba. Eso es muy difícil. Buscar la riqueza armónica y frecuencial que tiene su voz cuando uno habla de cuando uno canta es lo más difícil que hay. Y la vocalización de Sinatra era perfecta. ¿Por qué? Porque se basaba en la ópera. Sí, señores. Voy a hacer un inciso un poco y ahora hablo de George Roberts porque Sinatra también es importante en mi vida y porque me apasiona también el sonido Sinatra. Peter Hamill, un libro que ¿Por qué importa Sinatra? Ahí habla de la importancia de su ciclo vital, de cómo estudió con Harry James, el trompetista, que quería que se llamara Frank Satin, pero como evidentemente era un término que no llegaba, pues se puso Sinatra, de tal cual, de New Jersey, de Hoboken, concretamente. Entonces, también donde él aprendió a respirar y a tener esas líneas líricas y melódicas fue con la orquesta de un trombonista americano también, que desarrolló esa capacidad con 14 años, 15 años. Salió de la orquesta de Harry James, el trompetista, y luego en diferentes etapas él fue desarrollando esa capacidad hasta que ya abordó el salto a ser vocalista, un crooner, ¿no? un vocalista en toda regla, a nivel incluso nacional e internacional. Hablando de George Roberts, ahora, George Roberts tenía una capacidad que era el tema de grabación. Era un tío muy directo, un músico espectacular. Y a mí me llamó la atención porque yo lo seguí como mentor. Yo quería tener ese sonido en mi cerebro. Y como trombonista bajo que yo soy, fue de alguna manera la figura que me marcó en mi capacidad de sonido y de técnica para abordar luego como músico profesional yo mi faceta, ¿no? Aquí le he colocado una grafía musical de una balada que él grabó en el año 61 con Sinatra, donde él hace un solo en ese registro grave. A él lo llamaban en Estados Unidos Mr. Bass Trombone, el señor trombón bajo, porque él es el que abrió de alguna manera, con ese liderazgo que tenía, abrió la capacidad a otros trombonistas bajos de la época a tocar como tocaba él. Hay muchas grabaciones y de alguna manera grabaciones también con Sinatra en directo, porque hay que decir que Quincy Jones hizo arreglos para Sinatra y también estaba tocando George Roberts. Entonces es un músico muy importante. Aquí es el único, del 2019, es el único retrato que yo hice en carboncillo. Abordé la técnica en carboncillo y empecé a idear esta exposición a través de él, del 2019. Fue quizás el colofón de decir, bueno, voy a enfocarme en instrumentistas de jazz, que es lo que me gusta, es mi medio. Yo vengo de este medio y a través de él, digamos, él fue el origen de dibujo, el origen del retrato que me impulsó a seguir pintando y hacer esta colección, ¿no? Bueno, aquí estamos con el último retrato, pero no es el menos importante, digamos, porque esta señora que ven ustedes aquí, que se llama Nina Simone, con nombre artístico, por supuesto, porque el nombre real es Eunice K. Waymore. Se puso el nombre de Nina Simone cuando fue a Kansas City a tocar en los tuburios de la época, a ganarse la vida. Ella era una virtuosa del órgano con 4 años. Se estableció en Filadelfia para hacer un examen del Curtis Institute y por ser negra y por ser mujer la tiraron. Era una virtuosa. La echaron. No la admitieron en el conservatorio. Tuve que ganarse la vida de alguna manera, tocando por las noches, y tiene una historia de resiliencia brutal. A mí me llamó y me impactó mucho, sobre todo, el tema de los derechos sociales civiles, que fue abanderada. Ese grito desgarrador a través de su música, de respect,
el respeto hacia la raza, esa capacidad de liderazgo. Aquí yo de alguna manera la pinté con una técnica de lápiz compuestos en la cual se ve digamos, su estatus, su pose pensativa, como una mirada de futuro, pero que era toda una señora. Nina Simone viene de Niña, que tenía un novio sudamericano que la llamaba Niña, viene de Nina, y Simone viene de una actriz que ella seguía de la época con apellido Simone en París. Entonces, cambió ese nombre espectacular para que su familia tampoco viera que, de alguna manera, estaba en un ambiente un poco, digamos, un poco perjudicial para ella, digamos, ¿no? Pero aquí intenté yo retratar esa visión, ¿no?, de la importancia de los derechos civiles, sobre todo, y la importancia de mujer, como hemos hablado de Billie Holiday y de Mary Lou Williams, la feminidad y la importancia de ser una virtuosa del piano. Hablamos de virtuosidad del piano, donde realmente incluso ella se ganaba la vida dando clases a señoritas blancas de la época para ganarse unos dólares, ¿no? Espero que les guste, espero que hayamos hecho una visión global de las 12 notas, 12 retratos. Ha sido una aportación que yo he hecho sobre todo desde la parte intangible, de la parte interior mía como artista plástico, y que me ha permitido sobre todo llegar al público desde una manera de exponer mi capacidad que yo he tenido a través de 40 años de músico profesional, que me han ayudado de alguna manera a restablecer un proceso plástico en la cual yo me he reforzado como persona primero, segundo como artista y tercero que pueda llegar esta información, que no sea una información digamos estructurada, sino como hace el jazz, de improvisar. Como decía un viejo jazzista, esto lo toqué mañana. Charlie Parker. Gracias.